normalidad, ¿no? Pero bueno, estamos ante muchas dudas, ¿no? Acerca de cómo enfrentar al COVID en esta nueva etapa, en donde ya también se nos olvidó todo. Y para hablar acerca de los efectos que tiene el coronavirus en nuestro cuerpo, nos acompaña, aquí está el doctor Gabriel Aguilar Piñón. Él es neumólogo pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades. Queríamos un neumólogo pediatra porque ahorita, pásale, por favor. Pues yo al menos sé de muchos niños que están cayendo con COVID-19 y para hablar sobre las vacunas y los medicamentos para combatir a las nuevas variantes de coronavirus está también Rodrigo Hiroshi González Luna con nosotros, es inmunólogo y alergólogo. Y pocos saben que pues a los animales también les puede dar coronavirus. Pasen todos, por favor. Qué bien planearon esto, compañeros. Sí. Bueno, pocos saben que también a los animales les puede suceder esto, pero muchos se quedan en que si es mito o no. Y entonces también está un veterinario y es Iker Asteinza. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. ¿Cómo está? Ahí ya hicimos toda una mesa. Exacto. Hubo desfile y todo. ¿Cómo están? Se pueden hacer un poquito para acá, siguen, los veo muy juntitos, muy apretados. Okay. No hay nada más bonito que la familia unida. Esto no es una representación de la última cena para que no empiece. Oigan, es que pareciera que hemos hablado de esto por años, pero ya se nos olvidó absolutamente a todos. Lo de los perros a mí me preocupa mucho. Entonces, pues si quieren empecemos, pues con esto, porque mucha gente dice, no es cierto, los perros no se pueden enfermar. Lamento decirte que los perros no se pueden enfermar de COVID. Ok. O sea, eso es una mentira. Okay. Porque inclusive pasó en algún momento que había tanto miedo que fueron abandonados perros pensando que podían ser transmisores de la enfermedad. Así es. Entonces, lo que sí ocurrió cuando fue el H1N1 fue que algunos animales, gatos y unos tigres, salieron positivos, pero realmente nunca transmitieron. O sea, no eran transmisores, tal cual. No eran transmisores. Y el COVID no hay ninguna información oficial de que sean transmisores y mucho menos que tampoco adquieran la enfermedad. Así que eso es importante aclararlo porque hace unas semanas hubo un boom con esa información y también fueron abandonados muchas mascotas por ese miedo, ¿no? Digo, ahorita ya no es el COVID lo que era hace unos años. Exacto. Estábamos pensando que todos moríamos, ¿no? Pero es importante aclararlo. Ahora, sí hubo el año pasado en Estados Unidos hubo una enfermedad que fue reportada de enfermedad respiratoria en animales, principalmente en perros. Y estaban pensando que era COVID. Eso quizás causa confusión en general en la gente, pero realmente fue una enfermedad rara porque hacíamos pruebas, hacían las pruebas inclusive de PCR, salían negativos a las enfermedades más comunes, la parainfluenza, tos de las perreras, bordetela, y salían negativos. Y bueno, hasta el momento no se sabe bien qué pasó. En algunos pacientes sí pueden llegar a morir los perros, pero no es transmisible a los humanos. Es muy importante aclararlo. Porque yo vi en lugares que llegaban a vender vacunas para el coronavirus canino. Sí, aprovechando un pánico una y mentira. preocupación, sí. Para que no caigan Ahora, en sí eso. hay coronavirus en perros, pero en este caso se presenta de forma digestiva. O sea, no es el mismo coronavirus. Exacto. El coronavirus es un tipo de virus, pero no es el que estamos platicando en este caso. Ni se transmite a los humanos. Ni se transmite. No, bueno, porque el coronavirus además es un tipo de virus, ¿no? Exacto. Que además tiene distintas clasificaciones, obviamente, Claro. ¿no? Exactamente. Muy bien. Seguros con nuestras mascotas, entonces. Pues exacto. Está bien, claro el punto. bien, Gizmo. No los regalen. Exactamente. Que no saque al gato. Así que estaba Es que eso fue terrible en la pandemia, como la gente pues dejaba ir a sus perros por miedo a que los contagiaran. Pero iba a fiestas. Durante la pandemia, la compra y adopción de mascotas se incrementó casi un 30%. También la venta, o la compra más bien, de productos para mascotas. O sea, fue un tiempo que pasamos muchísimo tiempo encerrados y las mascotas fueron muy importantes para el manejo de estrés, para la compañía, etcétera. Sin embargo, cuando vino esta parte de esa información en cuanto a que posiblemente eran portadores y transmisores de coronavirus,
a la calle. Sí, o en países como España, ¿no? También, donde solo podías salir si tenías perro. Exactamente, en que Europa. subió, sí, exactamente, subió pues el índice de adopción y cuando ya pudieron salir. Como ticket para Sí, salir. para salir. Sí, exacto. Y cuando Así es. ya podían salir normal, pues hubo muchos perros abandonados. Pues vamos ahora a tocar otro tema. Hay muchísimos niños que están cayendo ahora con coronavirus. No asusta como antes, pero en nuestro país no hay muchos niños vacunados. Les voy a pedir, sí, un precedente interesante. Buen día a todos. El tema es que el tipo de virus que tuvimos al inicio no tiene nada que ver con el tipo de virus que tenemos ahorita. O sea, sí modificó mucho la estructura, pero los receptores que teníamos al principio eran receptores mucho más diseñados para adultos, si así fue. Okay. Era un tipo de enfermedad que tenía una precedente. Eran 3 tipos clásicos. Varón, mayor de 60 e hipertenso. Ese era el clásico paciente que te tocaban en todos los hospitales. ¿Qué pasó con las últimas variantes y sobre todo especialmente con Omicron? Se modificó. El receptor cambió. Entonces, al principio era un tema porque los pediatras no sabíamos, se le iba a dar a los niños. Le daba a los adultos, pero no a los niños. Les daba un resfriado, punto. ¿Y qué pasó después? El receptor cambió. Es prácticamente Omicron sí tiene los receptores que teníamos al principio y los receptores nuevos. Esos receptores están en vía como superior. Narina, faringe, tráquea, bronquio principal. Entonces, ahí es la lesión que te da actualmente. No te daba como las otras y te da como más un poco en la vía superior. Si no se te va ahí a los pulmones y se hace grave. Es diferente, totalmente. Sí le da a los niños, pero te da una... Obviamente, las primeras olas estábamos inmunizados. Era muy complicado y menos los niños. O sea, los niños fueron al último. Por eso se fue modificando tanto la estructura en esa parte, ¿no? Creo que así fue. Ahora, no hay que entrar en pánico como entramos en pánico en el 2020, que cerramos el planeta Tierra y todos a sus casas, ¿no? O sea, las circunstancias han cambiado muchísimo y se ve difícil o imposible que podamos llegar a una etapa así de grave. No. Les voy a platicar. Las primeras cepas de virus, sobre todo Delta, fue sumamente agresiva y la recepción que tenía hacia la vía respiratoria era muy alta. Si tú comparas con Omicron, prácticamente estás hablando en un porcentaje muy mínimo comparado con la recepción que tenían los otros. Es mucho menos patógeno, pero mucho menos que Alfa y sobre todo Delta. O sea, mucho menos. O sea, la patogenicidad que tiene Omicron es mucho más baja. Los receptores realmente son superiores, es fácil la transmisión, sí, pero la ventaja es que mucha gente ya estamos vacunados. Entonces es una ventaja muy grande. O sea, al principio no teníamos vacuna, ahora ya tenemos vacuna, no estábamos inmunizados, ya estamos inmunizados. Hemos aprendido esa parte y sí ha modificado la patogenicidad, o sea, la gravedad del producto largo. O sea, olvídense de encerrarnos otra vez como en 2000. Ya nos hicimos catadores de COVID, o sea, ya Sí. distinguimos la cepa de vacunas. esta cepa fue más leve. ¿Qué cepas has tenido tú? Sí. Cepa. Rodrigo, ya estamos inmunizados prácticamente. Pues afortunadamente, como comenta el doctor, el hecho de que estemos expuestos ante las variantes que hemos presentado a través de todo lo que ha durado la pandemia, nos ha permitido que nuestro sistema inmunológico vaya capacitándose, ¿no? Las vacunas justamente han ayudado, han revolucionado, ¿no? La respuesta de nuestro sistema inmunológico para que justamente tengamos una variante de síntomas o una variedad de síntomas mucho más leves, ¿no? De ahí que justamente el sistema inmunológico pues tenga la capacidad de reconocer, de atenuar, ¿no? Y de atacar este tipo de microorganismos. También eso con las vacunas es importante que la gente lo sepa, porque ¿qué tal la resistencia en un principio? Ya no sabemos si debemos de llevar 20 o ya no ponernos exacto. nunca ninguna. Claro, siempre ha existido, ¿no? Y sobre todo a través del tiempo, no solamente con COVID, sino con muchas otras enfermedades, esta resistencia, ¿no? De vacunar, ¿no? Que había mucha controversia respecto a que sí fue muy pronto para iniciar la vacunación, que muchas de estas vacunas pasan por periodos de mucho tiempo en ensayos clínicos antes de llegar a la población, ¿no? Sin embargo, pues era necesario, ¿no? Como menciona el doctor, ¿no? A los niños se les dejó un poquito de lado pensando en que no iban a tener las formas graves que tenían los adultos. Sin embargo, son excelentes transmisores de enfermedades. Tan es así que si vamos a una guardería o a un kinder, son los que se transmiten como tal, ¿no? No, te estornuda un niño y te da una gripa Sí, mutante. O sea, mentira, la verdad. Exactamente, ¿no? Los niños pues tienen la capacidad ese sistema inmunológico, está aprendiendo, está capacitándose. Sin embargo, pues la población de riesgo pues fueron aquellos adultos con comorbilidades, ¿no? Diabéticos, hipertensos, con enfermedades que debilitaban el sistema inmunológico
y pues a los niños se les hizo un poquito de lado y son los que transmitían muy al principio todas estas enfermedades. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Todos los que... Sí, Fíjate que algo que pasó en la pospandemia, yo siempre refiero a ese punto, fue algo temáticamente muy complicado. Porque todos los niños estaban guardados, cero protección y cero inmunización durante algunos años. Prácticamente duraron 2 años, 8 meses guardados. Entonces, esa baja inmunidad, digo, aquí está el inmunólogo, o sea, al final del día te complicó cuando se expusieron. Obviamente, cuando todos salieron, todos se expusieron. Porque no solo tienes coronavirus, tenías mutaciones de virus, de coronavirus, pero aparte tenías otros virus que se jugaban con el coronavirus. O sea, no solo era el coronavirus. Tenías a lo mejor un rinovirus, un adenovirus, un sincicial, o sea, otros virus. El sincicial estaba atacando a todos los niños, ¿no? Muchísimo. Y fue un tema que se complicó en la pospandemia. ¿Por qué? Porque el sistema inmune estaba deficiente. Realmente el niño no estaba expuesto, se sobreexpone después y pues todos a la escuela, todos a la guardería. No, pues fue una rebatinga de virus que actualmente estamos viviendo y que se ha jugado un poco entre coronavirus y el resto de virus. Y el resto de infección. La influenza también, ¿no? La influenza también agarró fuerte en estos últimos días. Sí. Sí. De hecho, justamente, pues, muchos de los síntomas que presentan los pacientes con infección por coronavirus, pues era complicado, ¿no? Hacer esta diferencia, ¿no? De hecho, como menciona, ¿no? Se menciona también, se traslapaban, ¿no? Las infecciones, ¿no? O sea, realmente un niño con estornudos, escurrimiento nasal, comezón en la nariz, datos de dificultad respiratoria ya en casos más avanzados, los podía dar prácticamente cualquier infección viral que son de alta prevalencia en los niños. De ahí que era muy complicado al principio y como estaban guardados, no se les hacían pruebas, era muy complicado y son los que estaban libremente ahí en casa. Mientras los demás nos exponíamos. Exactamente, nos exponíamos todos, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar, ahorita estoy pensando en los animales, digo, en la pandemia hubo muchas afectaciones, gente que se tenía que cuidar otras condiciones, pues se las descuidó, no fue a sus tratamientos y demás, pero con los animales pienso que también pasó y lo que tengo la duda es en las vacunas, o sea, porque es todo un tema de salud pública, ¿no? La gente dejó de vacunar a sus perros, ¿ha regresado alguna enfermedad a causa de esto? Fíjate que fue todo lo contrario. Okay. Afortunadamente, el tiempo que pasaban encerrados, lograron pasar mucho más tiempo con las mascotas y poder observarlos con mucho más detenimiento, ponerse ya al sin día salir a como trabajar. de sus Exactamente. cosas. Entonces, la medicina veterinaria, los hospitales, crecimos mucho durante la pandemia. Fuimos también considerados negocios no esenciales, o sea, nunca cerramos. Entonces, yo jamás estuve encerrado en mi casa. Estuvimos trabajando todo el tiempo. Entonces, realmente nos permitió mucho hacer una aproximación fuerte hacia las mascotas. Y por otro lado también, con el incremento en las adopciones y las compras de cachorros, pues fue un punto importante. Ahorita estamos reajustando ya la gente regresó a trabajar, ya les estorba a veces los perros, etc. Entonces estamos trabajando mucho en la educación justamente de los clientes para continuar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, realmente mejoramos en cuanto a la aproximación, en cuanto a la educación a los clientes, en cuanto al cuidado de las mascotas, ¿no? Al final literalmente es un miembro más de la familia. Sí, claro. Sí, no, bueno, yo creo que mis perros estaban hartos de otra vez no salió hoy, o sea, no, bueno, porque sí pasaba eso, Sí. o sea, como que yo veía, ya no saben dónde estar, Suélteme, porque señora. aquí estaba en las mañanas y no Oye. puede, porque ahora estoy aquí, no puede ladrar, porque Sí, no se puede ir a la cama. Las parejas como ¿no? sea pues se van, pero el pobre perro se tiene que quedar ahí, ¿no? Exacto. Ahora yo tengo una duda y es que, o sea, al final obviamente pues subió o mejoró nuestro sistema inmune, estamos más conscientes, estamos más vacunados, pero escuchamos de más casos. Entonces, ¿cómo balancear esto para no bajar la guardia? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo creo que sí, para mí siempre la pandemia fue un tema de persona, cómo la persona tenía un antes y un después de la pandemia. Cuando tú ves un paciente primera vez, a mí me tocó ver, yo soy neumólogo pediatra, pero sí a mí me tocó ver una cantidad muy fuerte de adultos, porque era la necesidad en ese momento. Sí, claro. Entonces, el tema era que tú veías un paciente, yo estoy en la parte norte de la Ciudad de México, tú le preguntabas a la gente, oiga, un chequeo, ¿no? Oiga, nutrición, pues, quién sabe, vitaminas, pues nunca. Oiga, ¿cuándo va al médico? Jamás. O sea, la gente desconocía. Cero prevención. Así es. Cero prevención. Si tenía hipertensión, si era diabético, si se alimentaba. O sea, yo sí creo que la pandemia fue un tema personal de cada persona. Por eso a cada persona le fue diferente. Claro. Porque evidentemente cada persona tiene un sistema de salud diferente. Sí, un y usted cuidado claro, distinto, inmunidad ¿no? diferente. Entonces yo sí creo que cuando tienes ese tema,
fue difícil, ¿no? Porque la gente era más preocupada por el cubrebocas que por sí mismo. Entonces era un poco tu persona, cómo está tu persona. Yo siempre he creído esa parte. Sí, o sea, ¿hasta hace cuánto que no te checas el colesterol, no? Sí, O claro. sea, Bueno, A un chavo lavarse las básico. manos, lavarse las manos. Nos Sí. tuvieron que enseñar Sí. a lavarnos las manos. ¿Qué tal que salió la para que te grito dijera la cuántos mañana. segundos? O que cantaras sí, las Las mañanitas. mañanitas. Pues es que es de las estrategias básicas, ¿no? De hecho, justamente se hizo énfasis en el lavado de manos porque hasta la fecha, no solamente con COVID-19, sino en muchas enfermedades sigue siendo la estrategia al tocar al paciente, al estar en contacto con otro individuo, el simple hecho de estar revisando pacientes, ¿no? Por quienes no trabajamos en los hospitales, pues justamente éramos también los que podíamos llegar a infectar a los pacientes. De ahí que se le enseñó a niños, adultos, adolescentes justamente algo tan básico, ¿no? Algo que a lo mejor minimizábamos. Eso, el estornudo de etiqueta, ¿no? Es todo eso que algo tan Yo veo ya sencillo, niños pero ya estornudando así siempre. Exactamente, ¿no? O sea, fue fundamental, ¿no? Hacer ese tipo de estrategias de prevención primaria para evitar la propagación, ¿no? de los casos. Yo me quedé con el tema de los elevadores, de los botones, tocarlos con el Ah, niño. Sí, ya, o así Exacto, como... O el ya. saludo. No agarrar Sí. nada. No agarrar nada. Rodrigo, la gente con enfermedades autoinmunes también tuvo un momento difícil y aunque ahora es más leve, también se tienen que cuidar un poco más, ¿no? Así es, ¿no? Recordemos que las enfermedades autoinmunes se caracterizan por tener esta peculiaridad, ¿no? El sistema inmunológico tan piqui, tan receptivo, ¿no? A muchos estímulos, ¿no? Un ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que por alguna razón el sistema inmunológico tiende a atacarnos a nosotros mismos. Un estímulo antigénico, un estímulo inmunológico, como es una infección viral, y más una infección que causa tantos estragos, ¿no? Al principio, ¿no? A nivel hematológico, a nivel celular, a nivel de órganos y sistemas, pues evidentemente descompensó mucho a los pacientes, ¿no? De ahí que, pues la gran mayoría de los pacientes que, pues, están considerados, ¿no? Enfermos crónicos, que no tenían adecuado seguimiento, que estaban descompensados, o que tenían otro tipo de infecciones, pues para ellos fue devastador, ¿no? Y no solamente para adultos, sino también para niños, ¿no? Existe esta creencia, ¿no? De que las enfermedades autoinmunes prácticamente son de los adultos. Quienes nos dedicamos a ver enfermedades del sistema inmunológico, también vemos una gran cantidad de pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿no? Lupus, artritis idiopática juvenil, vasculitis sistémicas, ¿no? La joven. Exactamente, gente joven, ¿no? Que con un detonante tan importante como una infección viral como COVID-19, pues descompensaba y era difícil a veces controlar a los pacientes, ¿no? Y si eso le agregamos que como comenta el doctor, ¿no? Se priorizó la atención en cuestiones de urgencia, pues muchas de estas especialidades cerraron, ¿no? Los hospitales prácticamente se volvieron centros de referencia, ¿no? Entonces este tipo de pacientes se descompensó y si eso era ver pacientes con COVID-19 más todas las secuelas, ¿no? Todas las complicaciones que tienen este tipo de pacientes. Perdón, voy a algo que comentaste hace rato, y ese es la imagen que tenemos todos prácticamente, de los hospitales llenos de una gravedad. La gente le recuerda esa parte. Claro. Es el punto de la gente también. O sea, la gente tiene ese concepto que no ha cambiado. Entonces, a veces tienes un moco y pues ya piensas que tienes COVID, ¿no? Tienes un resfriado común, pues. Pero Sí, exacto. El punto es que la gente, yo sí creo que hizo un poco de conciencia, diferente antes y después. O sea, sí creo que hay un parteaguas del COVID. Un antes y un después del COVID sí modificó pensamientos de la gente. Sí, yo sé que... ¿Sabes qué? Yo he visto que sí modificó muchísimo la conciencia, sobre todo de los empleadores a los empleados, de decir, oye, si te sientes mal, quédate en Ya tu no casa. vino nada más porque tiene gripa, Claro, ¿no? Antes, exacto. o sea, Que, uy, si qué te quedabas flojo, por no una vino. gripa en tu casa era como qué exageración. Perdón, algo de eso modificó la estructura de los primeros coronavirus, los primeros 3 alfa, delta y gamma. La evolución era muy larga, prácticamente tenías 2 semanas de infección. Sí. Ahorita ya en 3 días estás. Exacto. Bueno, más o menos tienes un proceso de 2, 3 días y puedes llegar a 5 o 7 días, pero se recortó mucho el proceso de patogenicidad, obviamente del daño que tenías. No tenías... Algo que comentaba hace rato el doctor, es que en la pandemia larga nos tocó ver mucho del long COVID, que eran COVID prolongados que le llamaban. Sí, que Acá seguramente el doctor vio mucho. Sí. Y en la parte digestiva que comentó, eso tiene un año, que en Estados Unidos se demostró que el COVID duraba mucho tiempo en tu digestivo. Ok. Por eso mucha gente tuvo enfermedades. En las primeras olas llegaron a tener, hay una revisión en México que se hizo por la academia, 200 enfermedades post-COVID. Era bestial lo que tenías. No, bueno. Era algo impresionante, lo que no teníamos dimensión lo que pasaba. No, gente que ya ni veía bien después del COVID. No tiene nada que ver esas olas con estas olas.
O sea, es muy diferente. Pero creo que, como comentabas hace rato, creo que la patogenicidad bajó. Sí, es que la gravedad no es la misma. Y creo que podemos estar más tranquilos. yo creo que se nos quedó grabado, ¿no? El chip de que No, piensas es que antes COVID. te avisaban, ¿no? La primera, segunda ola sí, te avisaban, claro. ya le dio COVID a tal y decían, Uy, no, o ya sea, me dio a mí. no, es lejos de eso. No sé qué va a pasar. O sea, va a Exacto. empezar con un tratamiento y hay que medirle el oxígeno y así, pero Sí. no sabemos qué va a pasar, No, ni y- cómo va a reaccionar su cuerpo. Hoy podemos relajarnos, la verdad. Y Ahora- perdón, algo que sí yo creo, y nos tocó a todos vivirla, de verdad, a todos los especialistas de área médica mundial, era el desconocimiento. O sea, el desconocimiento de una enfermedad que no sabíamos, no sabíamos qué pasaba. Yo me acuerdo de la primera conferencia que tuve físicamente, fue en febrero del 20, y era exactamente un inmunólogo hablarnos a todos acerca. Ya entendíamos el proceso, pero ya cuando tienes el paciente enfrente dices, Claro, canijo, sí, este exacto. toro está diferente, ¿no? Sí, claro. Entonces, evidentemente la evolución ha cambiado, el conocimiento ha cambiado y los procesos han cambiado. Sí, yo un poco les iba a comentar y compartir. Digamos que nos invitaron a vacunarnos a través de distintas campañas, a través de distintos proveedores, hacia el último trimestre del año, el último Q del año, ¿no? Pero si ahorita se están presentando más casos, ¿puedo estar más tranquilo si yo me vacuné, si se vacunaron mis hijos? O no, porque justo esto que comentabas, ¿no? Cambió mucho la cosa, ¿no? Y sigue cambiando, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿qué podemos esperar? Sí, podemos estar protegidos, podemos hablar de una inmunidad tanto natural como artificial, como es la que nos proporciona la vacunación, ¿no? Que es estimular al sistema inmunológico, producir anticuerpos y que tengamos una menor riesgo, ¿no? De tener los cuadros que vimos al principio de la pandemia. Entonces podemos estar seguros. Lo importante es los refuerzos. Eso ha sido fundamental, ¿no? Mucha gente se ha quedado con la idea de que pues las 2 vacunas que nos pusieron y ya con eso estamos bien y tranquilos. No, hay que recordar que existen refuerzos para la vacunación, que esto llegó y va a pasar mucho tiempo para que justamente hablemos de una erradicación o de una cuestión así. Eso por cómo se comportan las infecciones virales, ¿no? Cuando nos infectamos de una infección viral, se lleva un pedacito de nosotros, de nuestro material genético, y por eso esto hace que mute el virus. Por eso es tan complicado controlar una infección de tipo viral. Por eso las pandemias. Y de menos aquí en México será como en esta última parte del año, cuando sea como nuestra temporada de el refuerzo. Como la influenza. Como Pero la es que yo influenza. siento que eso no ha quedado claro. Exacto, O sea, como sí. que ya sabemos que cada año nos ponemos la de la influenza. Igual con la COVID. Sí, Sí, claro, claro, nos sí, tenemos sí, que claro. vacunar justamente por lo que comento, ¿no? O sea, cambian las cepas, ¿no? Como comenta el doctor, ¿no? Cada vez vamos a ver variantes diferentes porque pues el patrón de comportamiento del sistema inmunológico cambia, los factores que también externos, ¿no? Que pueden modificar, ¿no? El clima, la contaminación, todo esto también repercute en la respuesta inmunológica, tanto celular como mediada de anticuerpos. Entonces, todo esto no lo podemos controlar tan fácilmente, ¿no? Claro. El que cada individuo sea diferente, tenga predisposición genética a ciertas enfermedades o no, el que tenga una respuesta adecuada o no a la vacunación o a tratamientos diversos, también hace que sigamos teniendo este tipo de manifestaciones desde leves, ¿no? Que ese fue el objetivo inicial de la vacunación, Claro. ¿no? Que no presentáramos estos cuadros tan graves, tan severos, esta respuesta inflamatoria severa, que era lo que Exacto. hacía una catástrofe dentro del cuerpo, ¿no? Y que era lo que hacía que se llenaran los hospitales, ¿no? Lo mismo tratar a un paciente, ¿no? Con medidas higiénico-dietéticas, que en casa, ¿no? A estar en una de terapia intensiva, ¿no? Conectado a un ventilador, porque eso hay que agregarle también otro tipo de factores de riesgo, ¿no? Sobre infecciones bacterianas, que eso también en un paciente que de por sí ya tiene un sistema inmunológico afectado, inflamado, lo inflamamos más todavía, Claro. más estados proinflamatorios como la obesidad, por ejemplo, pues obviamente esto ensombrece el pronóstico de la evolución de un paciente, ¿no? Claro. Nos preguntan cuidados post-COVID. Aquí Adriana Dionisio González nos dice, cuidados post-COVID. ¿Qué cuidados se pueden llevar para estar pendientes, monitorear qué después de que te da COVID? Bueno, es que el punto de las primeras olas de COVID no tiene nada que ver con el post-COVID. Pero algo yo que sí he visto, y creo que aquí el doctor no me va a dejar mentir, que el COVID actual sí dejó el sistema inmune como activo. Ok. Como, eso sí te pasa, especialmente con Omicron. Las otras olas tenían otro daño pulmonar diferente, pero esta tiene un poco la estructura, un poco como la recepción de tener el paciente como más sensible. Sobre todo en la parte bronquial que vemos mucho,
sí te deja como más sensible al paciente. No sé si, pero yo lo he visto así. O sea, entonces la gente, como comentabas hace rato, pues el tener un poquito esa parte de pues su inmunización, su buena alimentación, que se cheque, o sea, sí tener esa parte de conciencia que sí existe. Yo sí te puedo decir que sí modificó. O sea, la gente como que sí modificó en todas las clases sociales. Eso sí, también es importante. O sea, no solo en sus estratos, en todas. O sea, la gente sí está más preocupada en lo que está pasando. Y eso no teníamos. Por sus cuerpos, ¿no? La cantidad de corredores por lo que hay. menos nos dejó eso. Sí, de menos la gente ya cuando tiene así ya una gripe o algo así, aunque sea resfriado normal, cubrebocas. Exacto. Yo sí, o sea, de menos he visto la gente que ya lo usó como una bonita práctica, ¿no? Sí, para ir conciencia con La los gente demás. está aquí preguntando sobre las vacunas, si son realmente efectivas, si es refuerzo Es que o eso qué es tipo de algo vacunas que yo se quería ponen. preguntar, porque aquí en México el discurso antivacunas, la verdad es que no se compara con en Estados Unidos, bueno. que puedes ver cualquier cantidad de mentiras y videos de gente temblando y ni siquiera es porque hayan tenido una vacuna, pero con respecto a estas vacunas sí permeó un poco el discurso antivacunas, específicamente contra la de COVID, ¿no? Pero yo sí creo que la percepción que tuvimos en México, comparado con países un poco más anglosajones o el norte de nosotros, sí modificó. Creo que nosotros no fuimos tan antivacunas, creo yo. Esa es mi percepción. O sea, la gente sí estaba preocupada y sí se vacunaba. Pero Más bien no siento había que al principio. en un Exacto, inicio no. era la disponibilidad. Claro. Sí, no teníamos, pero en un inicio queríamos las vacunas. Ah, claro. Pero ahorita la gente... No, sí es como un tema, creo yo, que sí está preocupada. Obviamente, al principio no te costaba, ahora te cuesta. Ese es un tema, porque al principio fueron gratis. Entonces, ahora te cuesta, dices, pues, ¿la pago o no la pago? ¿O Ya qué llevo pago? 4 ya para que- Exactamente. Y no me da. Exacto. Yo sí creo que es un tema de inmunización, claro, porque es como influenza. La gente se pone influenza cada año. Sí, ni lo piensas. Claro, ¿no? y Omicron, en este caso, o si vi otra mutación, pues claro, va a modificar. Y yo sí creo que las vacunas, como comentaba el doctor, pues, finalmente, claro que te protegen. Y sobre estas variantes y sobre la que tenemos actualmente, claro que te protegen. De hecho, también fue mucho el hecho de que la gente decía, es que me pongo la vacuna y me siento peor. Me siento peor que cuando tenía la enfermedad, ¿no? Híjole, a mí sí me quedó Que, muy mal. efectivamente, Sí. y que Pero realmente 24 era como... Menos. Ni siquiera. Genera un poco de renuencia, ¿no? Sí, efectivamente, como comentó el doctor, a diferencia de otros países, nosotros estamos como más sensibilizados, ¿no? a la vacunación, sobre todo porque, pues, independientemente de cuestiones políticas y todo eso, tenemos acceso a vacunas, ¿no? Claro. Tenemos uno de los mejores esquemas de vacunación a nivel internacional, ¿no? Tanto en población adulta como en población pediátrica, sobre todo. Entonces, eso hizo que la gente no pusiera tanta resistencia, ¿no? Sin embargo, pues esta cuestión, ¿no? Como comentan que me vacuno y me siento peor, o no funcionan, o cosas así, pues obviamente sigue teniendo ahí sus adeptos, ¿no? Este tipo de ideas erróneas, pero pues ha sido importante, ¿no? La vacunación en ese sentido. Y la información que ha salido de las vacunas, ¿no? Hay una demanda en Estados Unidos por, no recuerdo la marca ahorita, porque ocultaron ciertos efectos Sí. adversos Datos, sí. y demás. Entonces, El tema de vacunación al inicio es un tema donde al principio pues era todo, era la urgencia. Era la urgencia en colocarla que te pusiera. Era sálvese Sí, quien claro, pueda. sí, ¿no? exacto. Ya conejillos cuando de indias. pasó el tiempo, dijeron, filtraron todo fue filtrado y al final del día la información que tenemos ahorita no tiene que ver con los primeros años, Sí, ¿no? ni siquiera con el primer año. Es O que sea, es eso, ¿no? O sea, también de pronto, pues yo conozco casos, ¿no? De una persona que tuvo pues una mini isquemia. Un microinfarto cerebral, Un ¿no? microinfarto Sí, sí, sí. cerebral, ¿no? Y cuando le tocaba la siguiente vacuna, por ejemplo, el doctor le dijo, tú ya no te vacunes. ¿No? Sí, claro. Y claro, esa persona, pues quizás sí tiene un antecedente y pudo haber sido o no por la vacuna, pero pues cuando estás cerca de ese entorno dices, tal vez ya ahorita no me ponga yo el refuerzo, ¿no? Y mira, cada sí información pasaron que esas teníamos de cosas. vacunas era evidentemente por cada información que el instituto o quien la creaba te la daba. No la teníamos, nadie la teníamos más que ellos la tenían. Claro. Te pasaba con Sputnik, te pasaba con CanSino, te pasaba con... O sea, todas las vacunas que se Astra, crearon, todas. claro, al final del día ellos tenían la información. Entonces, lo que ellos te daban de información, y obviamente muchas cosas, pues, de ciertas cosas no te dieron toda la información, sino hasta el final de que se vacunaron, porque no te lo pueden dar. Yo sí creo que actualmente tenemos ya una cantidad de vacunas bastante seguras, yo sí lo creo, a lo que quedó en México, o sea, bastante seguras, especialmente con Omicron. Prácticamente tenemos 2 farmacéuticas que las proveen y creo que son excelentes en la parte de seguridad. Ok. Eso es importante, Sí, que ¿no? son. Que son, pues la hace prácticamente Pfizer y Moderna, que es la que tenemos acceso.
Entonces, estas 2 vacunas que tenemos acceso, que son, digamos, en cualquier farmacéutica prácticamente Así las te lo encuentras, y creo yo que el costo es accesible. O sea, comparado con lo que tenemos, creo que sí es muy accesible. Y lo más importante también es que ya se puede vacunar a los niños, ¿no? Desde los 6 meses. Sí. Porque también Claro. eso quedó pendiente, ¿no? La verdad, a los niños los dejó, o sea, se quedaron hasta el final de la vacunación, cuando un poco también ya había pasado el susto, y muchos no se fueron a vacunar. No, y el tema era que no, aparentemente no les daba. Claro. Sí. Entonces, por eso dicen, no les da, no se la pongo. No me preocupas. ¿Cuándo fue la ocupación? Cuando cambió la variante. Sí. Cuando cambia la variante, canijo, entonces sí les dio, sí se las ponemos, ¿o qué hacemos? No, pues claro. Y cuando tienes esa información, lo que dice el doctor es cierto. Las Pfizer y Moderna desde el principio crearon la vacuna desde niños de 6 meses. Se ponen embarazadas. Es prácticamente una vacuna segura. Sí, sí. Es la verdad las cosas. O sea, cuando tú tienes ya esa información del embarazo, dices, no, pues ya cambia la cosa. No es cualquier vacuna. Y creo que actualmente son las más seguras que tenemos del mercado, sobre todo de acceso a nosotros. Claro. Ya. Y que aquí hay alguien incrédulo que veía acá diciendo pues que todo empezó por un animal, ¿no? Echándole la culpa al pangolín, que cómo pueden estar seguros de que esto no puede mutar y que si un perro termine contagiado, que un perro contagie. Bueno, en esto no hay palabra de honor, siempre puede mutar y siempre hay posibilidad de que llegue a ocurrir. Al momento no hay información para poder tener. Un estar solo caso preocupado. reportado, ¿no? No hay. Entonces, realmente lo que tienen que atenerse es a la ciencia, y la ciencia hasta el momento dice no ha habido ningún caso. Entonces, No, y que así esa sería siga. la respuesta. O sea, yo me acuerdo, Sí, claro. la primera vez que me dio COVID, los únicos seres que podían estar cerca Claro. y de todos los enfermos eran los perros, y eran una gran compañía en ese momento. ¿no? Totalmente. De incertidumbre, de sentirte muy, muy mal, porque el primer COVID era una afectación general, o sea, el estado de ánimo estaba con Sí, ansiedad, había miedo, ¿no? además. Completamente. O sea, está comprobadísimo que las personas que tienen mascotas, el nivel de estrés es mucho más bajo, Claro. el nivel de presión arterial es mucho más Sí bajo. regulan la presión arterial. Pues no es que regulen, lo que pasa es que al final de cuentas, al tener interacción, ¿cómo se llama? Al acariciarlos, al Baja sentir el el amor, estrés. baja tu estrés, Ok, exactamente. liberas dopaminas, etcétera. mira. Entonces realmente sí hacen un efecto como de ansiolítico. Natural. Pero natural, sí, o sea, tú mismo lo liberas. Que no se Cuando tú necesita estás receta. contento, cuando te sientes querido, cuando estás acompañado, Sí, próstata, hace que Sí. hace que produzas eso Por eso las naturalmente, ¿no? terapias Claro. con animales, pues, o sea, Claro. o sea, ir a un santuario, por ejemplo, no sé, de Caballos. quieras, de caballos, delfines, exacto. Y ponen a gente que está deprimida y ¿no? A interactuar con los Como el animales. meme, ¿no? El de, tú puedes, estúpido. Inclusive en los hospitales de cáncer de niños y esto, Llevan, muchas veces llevan claro. perros para que justamente acaricien y se distraigan y sientan esta compañía. O sea, ¿qué condiciones se necesitarían, digamos, para que un virus así como película de ciencia ficción mute de un perro que tenemos en casa? Pues mira, no, o sea, obviamente en las películas hay un malo que hace esas cosas, pero naturalmente, como dijeron ya los doctores, los virus tienden a buscar cómo sobrevivir y van mutando. Entre especies es más complicado que se llegue a producir, o sea, tú puedes llegar a adquirir un virus de un animal y no generarte la patogenicidad Claro. o la enfermedad. En este caso tendría que pasar algo extraordinario, afortunadamente, para poder empezar a considerar eso. Y algo que decías exactamente esa pregunta, la historia nos dicta que hace 20 años tuvimos coronavirus. Ah, Un poquito más de 20 años. Ah, Sí, no es la primera ola que tuvimos. Eso fue en Asia. Estamos hablando un poco antes del 2000. Ok. Venía SARS y MERS. De ahí viene la mutación justamente con animales. Entonces, esa es parte de la historia que a veces como que no se contó. Sí. Tenía SARS y MERS antes del 2000, de hecho. me acuerdo. La Esa- crisis de claro, SARS. eso fue en Asia. Sí. Nunca llegó acá. Si tú veías la información que tenías, prácticamente era lo mismo el coronavirus que tenemos actual. Pues es el mismo, pero no llegó, se contuvo en ese momento. Y ahí sí justamente hubo una mutación en animales. Sí, que era, bueno, la gripe porcina fue después, ¿no? Ajá. 2000, Pero ¿y 2009, antes por qué ahí. eran? ¿Las gallinas? ¿Los pollos? Bueno, es que, La bueno, gripe aviar, la gripe porcina, aviar. Así es. ¿no? En 1918, ¿no? Así También es. hubo una epidemia, ¿no? Muchos de estos animales pues fungen como reservorios también, ¿no? Entonces finalmente buscan, ¿no? Como mencionaban, ¿no? Buscan una célula en la cual replicarse, o es decir, reproducirse y por lo tanto volverse a infectar. Un virus siempre necesita una célula para reproducirse, digamos que funge como un parásito, ¿no? Le quita a la célula su maquinaria, ¿no? Para poderse replicar y finalmente rompe la célula y pues se dedica a infectar otros grupos celulares y por lo tanto pues ocasionar todos esto activa el sistema inmunológico
y por lo tanto todas las manifestaciones clínicas que tenemos, ¿no? Que son prácticamente una respuesta inflamatoria descontrolada, ¿no? Por eso daba fiebre, dolor articular, dolor muscular. Todo. ¿No? Dolía todo lo que podía doler, ¿no? O sea, dolía Trombosis, todo eso. O sea, era como una cascada, ¿no? Una reacción en cadena, ¿no? A nivel inmunológico. Ahora, pues han sido, no sé si pocas las veces que ha pasado una desgracia como estas, que de un animal mute y se pueda contagiar a los humanos, pero realmente no hay tantas enfermedades de estos animales, que es más común que estén cerca de nosotros, que se puedan contagiar a los humanos, ¿no? Existen enfermedades zoonóticas, que así se llaman, las enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos o viceversa, pero en este caso de vías respiratorias y de lo que estamos hablando el día de hoy, no hay. ¿Cuáles, por ejemplo? Las más frecuentes, Ajá. por supuesto, parasitosis. Claro. O sea, bichos. Sí, sí. Por andar Sí. besando al perro en la boca, luego la gente los... Sí, claro. Sí, los duendes. Los parásitos es lo más frecuente. Hay algunas bacterias que se comparten. Hay no va a estar algunos, hablando. principalmente bacterias y parásitos son los más frecuentes, ¿no? Ok. Pero para este caso en particular, y por eso me gustaría no entrar, para no causar ninguna confusión. Sí, yo ya te quiero No es- preguntar de muchas, así de Sí, no, si quieres. toxirosis, así todo. Pero luego vienes a hablar de eso, si quieres, para que no nos traumemos de golpe todos. Sí, lo que pasa es que luego sacan de contexto las respuestas y realmente causan mucho ruido y mucha desinformación. Pero no, en este caso de enfermedades respiratorias, podemos hablar quizás de tuberculosis en algunos casos, pero realmente no pasa. No Sí, pasa más. Porque está prácticamente Sí, aparte erradicado, exactamente, ¿no? casi no ocurre. Y rabia, por ejemplo, también está La rabia, erradicado, ¿no? pues Prácticamente. en México no, sí Dios hubo mío. casos, Seguimos teniendo pero rabia. sí. Ahí está, Estuvimos trabajando mucho para decir que estábamos erradicados, pero lamentablemente hace el año pasado me parece que hubo un caso en Oaxaca y demás. En este sí. caso, para que un animal te pueda transmitir rabia, tiene que haber una mordida, que en la saliva estén liberando el virus y en ese momento corres ese riesgo, ¿no? Entonces es relativamente controlado porque las campañas de vacunación, al igual que en humanos, han sido muy eficientes por parte del gobierno, en este caso contra la rabia, ¿no? Específicamente contra la rabia. Ahora, sí es importante para estas enfermedades respiratorias, no hablo del COVID, que se están presentando en mascotas, es mantener su calendario de vacunación actualizado. Existe la famosísima vacuna múltiple o triple o sextuple, la que sea, que incluye una parainfluenza, que es una enfermedad respiratoria para perros que no se transmite a los humanos. Vuelvo a insistir. Y también existe una vacuna respiratoria que se puede aplicar y también ayuda a los perros. Se decía antes que si iban a pensión o entrenamiento, tenían alto riesgo. Ahora se recomienda hacerse cada 6 meses. La de las tos de las perreras, ¿no? Tos de las perreras es un complejo de un virus con una bacteria y efectivamente estas vacunas lo protegen. Pero se tiene que hacer cada 6 meses. Y se tiene que ya es poner dentro del calendario para proteger normal. a su perro, no para Sí. protegerse ustedes. O Sí, sea, eso claro. es definitivo, ¿no? Exactamente. Lo que, insisto, en algunos casos, o sea, en la mayoría de los casos se puede controlar con medicamentos. Es importante que si ven lo mismo que en humanos, secreción nasal, tos, etcétera, pues llevarlo al veterinario para tenerlo lo antes posible, porque en algunos casos, aún con tratamiento, y es lo que comentábamos del año pasado en Estados Unidos y en México este año, algunos pacientes aún con vacunas, aún con tratamiento, han llegado a morir. Pero insisto, nada que ver con COVID ni transmisión. Ahora, si es un perro que va a parques, que sale mucho, etcétera, pues un obviamente... paciente de alto riesgo. Exactamente, ¿no? Entonces, con más atención tenemos que tener esos cuidados. Muy bien. Pues ya nada más para ir cerrando, doctor, ahorita los niños, ¿qué cuidados hay que tener? Digo, son vacaciones, está un poco, Justo es lo ¿no? importante. Exactamente. Si son vacaciones, que vayan al pediatra. Sí. Claro. Aprovechenlo Claro, también. Es que sí es tiempo. importante, porque a veces de hecho, evidentemente, creo que la parte de priorizar alimentación bien, inmunización bien, si pueden colocar algunos inmunomoduladores que sí funcionan, a mi percepción, claro, te ayudan. O sea, todo te ayuda. O sea, al final del día, el cuidado que tienes sobre el paciente, pues te ayuda, ¿no? Entonces creo que el cuidado que tienes, ¿no? Vamos a entrar, digo, nos ha pasado, siempre, el año pasado nos pasó, justo el año pasado venía, la primera ola de Omicron fue el año pasado, justo entre agosto y septiembre del año pasado. Los que estamos como que recordando toda esa parte de la historia, ¿no? Entonces creo que sí. Pero creo que el cuidado del niño tiene que ser prioritario, de una manera como constante. Pues sí, y fortalecer su sistema porque Así es. ya vienen las clases otra Así vez, ¿no? Sí. Bueno,
¿Alguna recomendación? Lo básico es tener, si tenemos una enfermedad, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? de las enfermedades autoinmunes, pues acudir con el médico, el internista, el pediatra, el inmunólogo, el alergólogo, justamente para tener un adecuado control, ¿no? Tener esquemas de vacunación al corriente, ¿no? Recordar que los niños se pueden vacunar, que las vacunas son seguras y sobre todo que son eficaces para formas graves de COVID-19. La inmunomodulación, la inmunoestimulación también ha sido importante, ¿no? Es decir, fortalecer, dar ese push al sistema de defensas, también ha sido importante. Tener adecuada alimentación, tener un sistema inmunológico impecable o lo más sano Hacer posible. ejercicio. ¿Hay algo no que te ayuda. puedas tomar? Porque eso pasaba, o sea, yo me acuerdo que mi hermana ya desesperada, que los niños se enfermaban un día sí y otro también cuando regresaron a la escuela. Sí, es que debe de haber una medicina que les refuerce el sistema Universal. inmune más que la naranja en las mañanas. O Que su cosas vitamina así, C. ¿no? O vitamina Específicamente C. para COVID no existe Pero algo en para general. estimular. En general están los lisados bacterianos, los inmunomoduladores, factor de transferencia, que favorecen, ¿no? la respuesta inmune mucho más eficaz, hacen que tengamos más despierto o alerta al sistema inmunológico y por lo tanto tener una cantidad de anticuerpos, no para que no nos vayamos a enfermar, sino para que uno, no tengamos cuadros graves, dos, lo más importante sobre todo en los niños, que no nos volvamos contagiosos entre nosotros, y tres, pues lo más importante, que no hagamos complicaciones como tal, ¿no? No es lo mismo tener un cuadro gripal que dure una semana a tener una neumonía con un empiema, un absceso o una neuroinfección, que son cuadros ya mucho más severos. Y que también ahorita es lo más común, ¿no? O sea, porque ya te haces prueba, porque ya las tienes en tu casa y ya casi te decepcionas de no es COVID, pero entonces, ¿qué tengo? Sí, claro. Es una Y fíjate gripa. que es un tema de la parte viral que comentamos hace rato. Los virus, como son un montón, Sí. el pan viral no te vale barato, está entre los 7 y 9 mil pesos Sí, pan viral. 10,000. Así es. Entonces, Ajá. el tema es que a veces dices, bueno, ¿qué virus es? Pues mira, uno de estos puede ser. Seguramente, ¿no? ¿Cuáles? No sé, porque pues no tienes la Pero información. tómate Si lo esto. puedes, exactamente. Y claro, lo puedes hacer. ¿no? Sí. Lo puedes hacer. Y sí, eso de los inmunomodulares, claro, te funciona. La buena alimentación, el ejercicio. Es que justo dormir pensaba bien, en eso, que claro. de pronto como que la buena alimentación, Sí, o el sea, viejo truco de comer el bien. viejo No, truco no, de claro. verduras, o sea, en serio. Hace un mes estuvimos en el Congreso de Alergia Pediátrica en Monterrey. En Monterrey. Y me encantó porque el presidente, amigo mío, decía, el 20, mi esposa es nutrióloga, y decía, el 30-40% de la plática de la urología fue en nutrición. Y era un poco para entender la parte nutricional, que es básica en todo. Y me encantó porque en el Congreso lo pusieron, un Congreso Nacional de Inmunología, estaba ahí. Y era algo importante, claro, para todos, no solo para ellos, ¿no? Creo que la parte de nutrición es una parte básica que se ha perdido mucho. No, y como que se nos olvida, ¿no? Como que nada más es porque tengo que bajar de peso, pero no, no, es porque claro. tengo que estar No en es para buenas estar bien, condiciones ¿no? óptimas de salud. Sí, justamente nutrigenómica, ¿no? Lo que menciona el doctor, Así en es. el Congreso se habló mucho de eso, ¿no? Exactamente. El impacto que tiene la nutrición, toda la posibilidad que tenemos de captar nutrientes de los alimentos, el impacto que tiene en el material genético, en el DNA, justamente para combatir y para prevenir inclusive muchas de las enfermedades con un trasfondo genético, que son la gran mayoría, ¿no? Sí, que va mucho más allá de las calorías. O sea, Exacto. eso Claro. queda en segundo plano, ¿no? Así Si tienes una enfermedad como artritis, hay una dieta para eso y que va a reducir tu inflamación celular, Te ¿no? voy a decir una experiencia que tuve en la pandemia con como 4 personas mayores de 90 años que yo tuve. Yo a los 4 los vi y dije, se va a morir de COVID. Te lo juro. O sea, yo imaginé los- Aquí quedó. No se lo digo. Ya valió. Cuando lo digo, No, oiga, no, libro. obviamente, la gran mayoría iban con la nana, la cuidadora, la hija, la que lo cuidaba, ¿no? Oiga, ¿usted qué toma? Y te sacaban todo lo que tomaba. Vitamina C, vitamina E, los microminerales. O sea, eran como Y muchas nada, cosas. o sea, y nada que sirviera en realidad. No, todo servía. ¿Sí? Claro, porque finalmente ellos se alimentaban. Si Claro. no lo ingerían, tomaban vitaminas Ok. que les ayudaba al sistema inmune. claro. A eso iba. O sea, ellos Ok. tomaban probióticos, su vitamina E, sus minerales, microminerales. ¿Sí me entiendes? O sea, al Ah, final ya, del- ya te claro. entendí, ya. O sea, al final del día tomaban algo que les ayudaba al sistema inmune. Claro. Que si sabían o no, les ayudó. Claro. Y pasaron, no sé si de noche, pues si estuvo delicado, pero no Pero fue a la muerte. libraron. Claro. Sí, Sobrevivió, claro. Oye, claro. Pero eso es cuando eso está bien medicado, porque o sea, yo lo que estaba claro. pensando es que luego hay gente, o sea, yo he sí, visto, o sea, botes de cosas que se toman No fue... que no sirve de nada, o sea, pero sí colágeno, pero tal y Exacto. tal. Y dices, Además, ¿dónde te lo mandan? Me lo esas cosas recomendó sirven tal, a me lo largo recomendó tal. plazo.
O sea, y la gente piensa que si me las tomo ya voy a funcionar a las 2 semanas. El tratamiento de COVID, todo farmacológico, fue toda una odisea justamente porque nos decían la ivermectina funcionaba y acá se acababan las cajas de ivermectina. Funcionaba para no tener piojos. Ya cuando decían que no, efectivamente, ¿no? Ya nos cuesta trabajo, ¿no? Inclusive mucho, cuando lo necesitábamos nos costaba trabajo encontrar, ¿no? Hidroxicloroquina, ¿no? El plaquenil. El plaquenil, que lo usamos nosotros mucho para los pacientes con lupus, fue un problema, ¿no? Claro. Los pacientes se encareció, casi en mercado negro buscándolo. El laboratorio nos tuvo ya se tiene que comprar con receta. Exactamente, Claro. gracias a eso. El medicamento era muy barato, actualmente ya es un poco más costoso, ¿no? Sobre todo para nuestros pacientes en seguridad social, etcétera. Entonces era eso. Después fue la dexametasona, la gente se acababa las cajas de dexametasona, ignorando muchas veces los efectos secundarios que estos medicamentos pueden tener en otro sistema, ¿no? Entonces veíamos paciente con efectos secundarios de los esteroides, ¿no? Con sobrepeso, con estrías, con Cushing, etcétera, pero eso sí, disque protegidos, ¿no? Que ya también para el pusieron COVID, ¿no? receta para comprar Exactamente. esas inyecciones, Afortunadamente, o diprospan, porque todo fue eso, un problema, ¿no? Sí. ¿No? Las aspirinas, los Es que te recomendaban un analgésicos, tecito con aspirina. todo, ¿no? La gente, ideas muy poco ortodoxas, ¿no? Vino tinto. Mira, eso está bien, y que diga como sea. Sí. Pero esas ideas se han ido disipando y estamos en otro lugar sí, hoy, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, y que finalmente los perros, ya relajémonos, no se pueden contagiar, no nos pueden contagiar, los gatos tampoco, o sea, ningún animal doméstico prácticamente. Aún así, calendario de vacunación al día tiene que ser, visita al veterinario, evitar medicarlos, eso es una complicación muy frecuente porque dicen, pues si mi hijo el mejoralito le da bien, al perro también y llegan a provocarle daño renal por un mejoralito. Entonces es importante que no trasladen la información que tienen para humanos con respecto Sí, a no es lo las mismo. mascotas. No. No, porque te confundes, ¿no? A veces el perro tiene diarrea y le mandan una medicina que tienes tal vez sí, en tu casa sí. para Sí, la exacto. diarrea, pero Omeprazol, mi pues, perrito tomó preguntas, omeprazol ¿no? en Sí, algún pero medicinas, digo, ahí Petate. las sales son las ¿En serio? mismas, puedes Ajá. medicar, pero las dosis son diferentes, Claro, las por sensibilidades son diferentes y por eso es muy importante que se acerquen La a su médico raza veterinario. también. Su sal de uva. También hay El sensibilidad por peso. raza, por edad, por muchas Sí. cosas. Sí, no, siempre pregúntenle a los doctores, aunque los tengan hartos en WhatsApp, pero mejor vayan a verlos y paguen una consulta. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Se nos fue una hora, pero estuvo muy, muy a gusto. La verdad es que ni se sintió. Nada más, Rodrigo, una última pregunta. Que dice, tengo artritis reumatoide, dice Alma Zúñiga. Ya he tenido 3 operaciones en las manos. ¿Qué dieta es recomendable? Porque mi doctor no me da ninguna en específico. Bueno, para este tipo de pacientes está la dieta mediterránea, ¿no? Ácidos grasos, etcétera, la dieta baja en grasas sobre todo, y lo más importante, pues que este tipo de pacientes tengan adecuado control, ¿no? Con su reumatólogo, con su inmunólogo. Entonces, es como las más adecuadas, ¿no? De rehabilitación, ejercicio, en este paciente que tienden a tener se les anquilosan, ¿no? Las articulaciones. Es una dieta mediterránea. Y que si llevas un buen tratamiento, puedes no tener crisis por meses, Exactamente, ni mucho menos, sí, ¿no? Y tener una sentir calidad de nada vida más. prácticamente normal, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por venir con Gracias. nosotros a platicar. No, gracias por la invitación. Luego ahí nos inventamos otros temas para Claro. que regrese. Muchas gracias. Y nosotros vamos a esto.